ser deficiencias nutricionales, como deficiencia de B12, de ácido fólico, y pues por algunas infecciones virales, como influenza y dengue. Hay VIH. ¿Influenza y qué, perdón? Influenza, dengue y VIH. Ok. Y acuérdense siempre, siempre, siempre los virus que son muy fanáticos de la médula ósea son el Epstein-Barr y el citomegalovirus, ¿va? ¿Alguien sabe qué es la neutropenia cíclica? Mm, Leslie. Bueno, leí que era por descensos periódicos de número, bueno, del número de neutrófilos, Ajá, que ocurre cada, creo que 21 días en promedio, o puede ser de cada 14 a 35 días. muy bien. ¿Alguna manifestación clínica que me puedan decir de las neutropenias? Es... Maciel. Sí, doctora, pues usualmente pueden, si son leves, o sea, no manifiestan síntomas, pero pues si ya son muy graves, que ya pueden manifestarse fiebre, se puede manifestar con infecciones severas, porque pues recordemos que los neutrófilos son esta barrera de defensa, como pues puede ser neumonía, abscesos, incluso Ujú, puede presentarse con sepsis y que evolucione de manera muy rápida con úlceras orales ok, o gingivitis. muy bien. Y por último, ¿alguien me puede decir algún tratamiento que exista para el recuento de neutrófilos? Diego. Ujú, mm, muy bien, gracias, Diego. Ana. Pues, por ejemplo, si estamos hablando de quimioterapia, ¿no? Que es cuando se barren todos los neutrófilos, recomendaba factores estimulantes de las colonias granulocíticas, como el filigrastim. O si era, por ejemplo, autoinmune, como tratábamos esteroides. Ahora, si estamos hablando de una neutropenia febril o como le decíamos, fiebre neutropenia, pues ya requiere antibióticos, ¿no? Regularmente se deja una profilaxis preparada para fiebre neutropenia, porque pues realmente es por varios focos que se pueden dar, pero eso es regularmente en personas que cursan con quimioterapia y hacen fiebres neutropénicas. Entonces, Exacto. les deja preparado un esquema que cubra la mayor parte de bacilos, desde antibióticos como cefepime, amikacina, pipetracilina, tazobactam, dependiendo del riesgo. Ujú. Perfecto, sí, justo el abordaje de la fiebre neutropenia cubre de manera empírica los gérmenes pues más frecuentemente asociados, ¿no? Maritza, ¿querías agregar algo? Bueno, yo vi que también se pueden tratar con factores
estimulantes, que era el factor estimulante de granulocitos, Exacto. porque ayuda a que a que se produzcan como tal los neutrófilos, porque se unen a los receptores de la médula ósea, entonces va a provocar que haya pues un aumento en esto, porque pues los como que los estimula, ¿no? Ujú, claro, justo. Sí, justo es pues de hecho es el tratamiento que tenemos como dirigido para el incremento de los neutrófilos. Obviamente tiene sus indicaciones. Y alguien pudiera decirme si hay alguna asociación o algún riesgo cuando un paciente tiene una neutropenia congénita. ¿Tiene riesgo de desarrollar otras enfermedades en el futuro? Aparte de las infecciosas, obviamente. O igual y de todas formas, mejor iniciamos y ahorita lo vamos a ir viendo. ¿Erasto? Bueno, puede hacer el vaso más grande. Por ejemplo, en el síndrome de Felty, lo que sucede es que hay un atrapamiento de los neutrófilos en el vaso. Entonces, la indicación es quitarlo. Ok, a ver, Erasto. Muy bien. Sí, ok, puede haber como una esplenomegalia asociada. Yo me refería como a otras alteraciones o enfermedades hematológicas en el futuro, o sea, si hay asociación en la neutropenia congénita. Pero bueno, ahorita lo vamos a ir viendo, ¿sale? Entonces, la definición del neutrófilo, pues por etimología, viene del latín neuter, que significa ni el uno ni el otro. Y el componente griego filos, que pues habla de la afinidad. Acuérdense que, pues de hecho, filia en general, pues es como una afinidad o una mayor tendencia, como la hemofilia, como la trombofilia, este, neutrofilia, etcétera. Pero bueno, en este caso, o sea, se refería a que no tenía una afinidad especial por algún colorante. Si ustedes se fijan, este es el eosinófilo. Me parece que en las primeras clases les había comentado que hay células que nosotros difícilmente vamos a batallar para distinguir en el microscopio. Uno de ellos, pues, es el eosinófilo. Si ustedes se fijan, vean estos gránulos. Los gránulos se tiñen, por eso es eosinófilo, porque tiene una tendencia o una predisposición o afinidad para la eosina, que es una tinción, que es esta, es la rosita. O sea, es muchísimo, muy importante esta afinidad. O sea, por eso los granulitos se tiñen en todo el citoplasma, está teñido de rosita, porque tiene la tendencia a, pues a teñirse con la eosina. Si nosotros normalmente, de hecho, pues en la tinción de Wright, este, pues es como nosotros lo vemos. Y el basófilo tiene la tendencia hacia la tinción del azul de metileno, que es una sustancia o una tinción alcalina. Y si ustedes se fijan, por el contrario, o sea, en este alcanzamos a distinguir el núcleo. Todo lo demás vemos que es rosita, pero este es el núcleo. Y aquí, el núcleo, pues sabemos que está aquí, por aquí, porque está más oscurito, pero realmente prácticamente no lo distingues porque todo el citoplasma está teñido justo de este azul de metileno, por eso se les llama basófilos y también son fáciles de distinguir en la médula ósea porque están completamente teñidos. En los trófilos, si ustedes se fijan, vean el citoplasma. En el citoplasma no hay tendencia para ni la eosina ni el azul de metileno. Si ustedes se fijan, esta tinción está neutra, por así decirlo, y vemos perfectamente el núcleo y el citoplasma, pero en el citoplasma no encontramos como pues la tinción de este citoplasma por ninguna de estas. Estos, pues como sabemos, son leucocitos denominados polimorfonucleares.
o neutrófilos segmentados una vez que llegan a la maduración. ¿Se acuerdan que les había comentado que justo este es el núcleo que se segmenta cuando llega a la etapa final de su diferenciación o maduración, esta célula? Miden aproximadamente de 9 a 12 micras y va a ser el tipo de leucocito más abundante en la sangre. Va a representar alrededor de 50 o 60% de los mismos normalmente. Cuando tenemos un incremento de estos, entonces, pues tenemos una sospecha de una, bueno, podemos tener varias cosas, ¿no? Pero a lo mejor a lo que más se asocia cuando se incrementan, pues es a un proceso infeccioso, ¿no? Y cuando tenemos un descenso, pues ahí sí puede haber varias causas, desde medicamentos hasta, pues también procesos infecciosos y causas genéticas o congénitas, ¿no? Pero en general, en las congénitas, una de las cosas que va a diferenciarlos es que en la congénita, generalmente están bajitos, pero siempre están bajitos. O sea, difícilmente suben. A diferencia de la cíclica, que como ustedes ya me lo describieron, en la cíclica tenemos un descenso paulatino y luego vuelve a incrementar y luego vuelven a descender y así están todo el tiempo ciclando, como su nombre lo dice. El periodo de vida media es corto, de 8 a 20 horas en circulación y va a aumentar una vez que entra a los tejidos a hacer su función. En cuanto al origen, pues bueno, sabemos que la célula madre hematopoyética va a tener un precursor mieloide y un precursor linfoide. El linfoide obviamente nos va a dar los linfocitos, ¿no? O sea, los linfocitos y los natural killer, linfocito B, T, natural killer. Y los mieloides van a darnos el resto de las líneas celulares. El precursor mieloide nos va a dar el megacardioblasto, que les había comentado que era la única célula que conforme va madurando o diferenciándose va aumentando de tamaño, si ustedes se fijan. Por eso es megacariocito, es la célula más grande que vamos a encontrar nosotros en médula ósea. Y estos, pues, son las plaquetitas que se van a desprender, ¿no? Después tenemos la serie roja, que también viene del precursor mieloide. Y vamos a tener el mieloblasto, que nos va a dar todos los granulocitos y los monocitos. O sea, va a hacerse cargo de la granulopoiesis y de la monopoiesis para dar, pues sí, o sea, dar como resultado a los monocitos maduros, el eosinófilo, que es completamente rosita como lo ven aquí, el basófilo, que es muy azul, pues, y el neutrófilo, que no tiene, o sea, como que tendencia a irse ni para uno ni para otro. Este neutrófilo, si ustedes se fijan, cuando vamos madurando, viene, bueno, es el mieloblasto, promielocito. En el promielocito, o sea, vean, va a ser difícil distinguir el promielocito de cualquiera de estos precursores, pero acá ya se van diferenciando un poquito por la tinción y por los granulitos que van teniendo. Justo por eso, acuérdense que por los gránulos es la granulopoiesis, o sea, son los granulocitos. Aquí, si ustedes se fijan, va disminuyendo de tamaño en el mielocito, tanto pues la célula en general como el núcleo. Aquí es como redondito, ocupa la mitad de la célula más o menos. Aquí ocupa un poquito menos de la mitad de la célula. Aquí el metamielocito empieza a tener una hendidura un poquito, pero no sobrepasa la mitad de este núcleo. Está como curvita, no sobrepasa la mitad de este núcleo. Estos son los neutrófilos en banda o encallado, que pues va a ser aquí, ya sobrepasa más de la mitad. Si nosotros este núcleo lo dobláramos a la mitad, sabemos que esta hendidurita, trazáramos una línea imaginaria en medio del núcleo, sabemos que esta hendidura o esta curvita sobrepasa más de la mitad de pues de la línea media, ¿no? Del núcleo. Entonces aquí ya, pues ya de hecho es como lo más cercano a la maduración total.
Y lo que sigue en el núcleo es empezar a segmentarse, que de aquí el núcleo pasa a estos segmentitos y por eso son los neutrófilos segmentados. Y estos son los en banda. De hecho, en las biometrías hemáticas, si ponemos atención, pues sí nos reporta de pronto estos. En cuanto a las funciones del neutrófilo, pues sabemos que es la primera línea de defensa en el sistema inmune, ¿no? Esto lo puede hacer de manera directa o de manera, pues a lo mejor como un poquito, o sea, sin necesidad de estar como en contacto directo. Una es mediante la fagocitosis, y otra es mediante la liberación de factores antimicrobianos que van a estar contenidos en los granulos pues, del neutrófilo segmentado, ¿no? Y estos factores antimicrobianos, ya sea que vayan directamente o en cuanto a la fagocitosis, bueno, la fagocitosis sabemos que es un proceso activo, va a estar mediado por un receptor. Este receptor internaliza dentro de una vacuola especificada, especializada, internaliza el patógeno. Y pues ya, los gránulos del neutrófilo van a tener como la secreción de estas moléculas antimicrobianas y la generación de las especies reactivas de oxígeno. Esto con la finalidad de interactuar o bueno, con la finalidad de atacar a todo patógeno, ¿no? Que se presente. Lo puede hacer, les comentaba, de manera directa o indirecta. De manera directa, perdón, va pues a reconocer ciertos patógenos, ¿no? O sea, los PAMs. Y de manera indirecta va a reconocer microorganismos que ya fueron opsonizados mediante el complemento. Y la degranulación va a ser, o sea, estos granulitos van a liberar como ciertas sustancias tóxicas, específicas y antimicrobianas. Y si ustedes se fijan, o sea, bueno, va a crear un medio antimicrobiano en el sitio de inflamación que va a ser parte o esto, pues al final de cuentas va a ser los patógenos, pues ya muertos por el efecto de los neutrófilos. Y si ustedes se fijan, o sea, vean esto, pues prácticamente esto es la pus. Son glóbulos blancos que ya fagocitaron la bacteria o el patógeno y tiende a supurar. Por definición, la neutropenia, ya me habían comentado ustedes esta clasificación. Tenemos que la neutropenia es neutrófilos menos de 1500, para la mayoría de la literatura. Yo creo que se queden con ese 1500. Hay una neutropenia leve si tiene menos de 1500, pero más de 1000 neutrófilos. Una neutropenia moderada si tiene de 500 a 1000 neutrófilos y si tiene menos de 500 neutrófilos se trata de una neutropenia severa. ¿Alguien me puede decir si hay un nombre para decirle a la neutropenia menor a 200? Dafne. No estoy segura si se llama granulocitosis funcional. Ok. Muy bien. Bueno, hay algunas clasificaciones que meten menor de 200 como una neutropenia profunda, ¿sale? O una neutropenia pues prácticamente absoluta, ¿no? Esta clasificación sí quiero que se la aprendan. Hay también, bueno, quiero que sepan, pero la fiebre y neutropenia la vamos a abordar como parte, o sea, en otra clase, como parte de las urgencias hemato-oncológicas, pero sí quiero que
pues que éstas se la aprendan. Esa fiebre y neutropenia se clasifica distinto, incluso en la cifra de neutrófilos y pues otros factores que van a contribuir a clasificar el riesgo de esa neutropenia, pues de esa fiebre y neutropenia. Pero para cosas no oncológicas, pues esta va a ser la clasificación de la severidad de la neutropenia, ¿sale? Ahora, vamos a tener nosotros la posibilidad de tener una neutropenia congénita o una neutropenia pues secundaria a, como ustedes ya lo dijeron, puede ser por procesos infecciosos que, pues si nos vamos por orden de frecuencia, lo más frecuente va a ser los procesos infecciosos, ¿no? Pero también tenemos las neutropenias congénitas. Estas neutropenias congénitas, pues como su nombre lo dice, va a ser desde el nacimiento y hay asociación de esta neutropenia con ciertas alteraciones genéticas. Dentro de las alteraciones genéticas, que a lo mejor yo quiero que ustedes se aprendan son básicamente las más frecuentes. Las mutaciones en el gen de la elastasa 2, que pues es el ELAN2 para fines prácticos, ELAN o ELA2, y las mutaciones en el gen HAX1, ¿sale? Estas van a ser las que están más frecuentemente asociadas a los síndromes pues, de neutropenias congénitas. Puede tener una gran variedad de manifestaciones genéticas clínicas distintas y pues en general va a tener una mayor predisposición para los sangrados, para los procesos infecciosos a cualquier nivel. Cuando nosotros sospechamos de que un paciente tiene una neutropenia congénita, pues obviamente procesos infecciosos de repetición o graves que hayan ameritado hospitalizaciones o procesos infecciosos o abscesos pues recurrentes, ¿sale? Ana. También son procesos infecciosos, pero por infecciones fúngicas, ¿no? Bueno, yo leí que entre bacterias y se podía dar como mucho ese caso de infecciones bacterianas y fúngicas. Ajá, también las infecciones fúngicas, porque acuérdense que toda infección fúngica generalmente va a llegar pues como un oportunista, o sea, en general las infecciones fúngicas va a ser poco común que se den en pacientes sanos. Generalmente las infecciones por honguitos van a ser en pacientes inmunocomprometidos en general. Entonces también se sospecharía, pues. Bueno, tenemos que la clínica pues va a ser esta o abscesos, repito, abscesos como frecuentes o recurrentes que hayan aparecido pues como de la nada y que hayan ameritado hospitalización o tratamiento intravenoso. Nosotros pues sabemos que estas mutaciones son las más asociadas, pero aproximadamente un 25% de los casos, según la literatura, no se logra identificar ninguna alteración genética. Pero esto, según la literatura, un 25%. Pero la verdad es que generalmente es un poquito mayor, o sea, realmente no es tan fácil documentar estas alteraciones genéticas en los pacientes. Entonces, muchas veces, pues realmente diagnosticamos al paciente, pedimos si tienen la posibilidad, pues si está indicado obviamente un cariotipo, pero también igual y lo más adecuado sería solicitarle un exoma y pues no siempre tenemos el recurso en los hospitales para solicitarlo. En cuanto a la clínica, pues les comenté que era pues inicialmente procesos infecciosos de repetición. Se debe sospechar que es una neutropenia congénita cuando aparece en los primeros meses de vida y que en los primeros meses de vida
tenga estos ectimas o estos abscesos o infecciones a cualquier nivel. O sea, respiratoria sería lo más común, pero la verdad es que a cualquier nivel. Y una como que tendencia a la persistencia de fiebre. O también hay algo que pasa justo en las neutropenias cíclicas, pasa también este fenómeno en donde el paciente, justo cuando estamos en lo bajito de los neutrófilos, hace un pico de fiebre aislado y en ese momento también de pronto pueden desarrollar ulceritas orales. Y es así que de pronto los pacientes se dan cuenta que seguro en ese momento están en la parte más baja de los neutrófilos, en el ciclo, los pacientes que ya aprendieron a conocer pues la enfermedad. En ocasiones, bueno, puede acompañarse de otras manifestaciones constitucionales. Puede haber alteraciones en el sistema nervioso central, gingivitis, caída dentaria precoz, etcétera. Y esto a lo mejor nos puede hacer sospechar y estudiar o abordar a un paciente con neutropenia. Las mutaciones del gen HAX1 se asocian con neutropenia, retraso mental y convulsiones. Y este es otro gen, el G6PC3, se asocia generalmente a neutropenia y un síndrome polimalformativo, o sea que tienen varias malformaciones congénitas con cardiopatía, criptorquidia y alteraciones cutáneas. Muchas veces esta neutropenia va a ser parte de un componente o de una manifestación sindromática en los pacientes. Ujú. En el diagnóstico, pues como les había comentado, generalmente lo que hacemos es, para empezar, sospecharlo, ¿no? Y una vez que tenemos la sospecha, está indicado la realización de un aspirado de médula ósea. Muchas veces con la biometría hemática nosotros podemos, pues sí, tener una sospecha muy importante y si le tomamos un exoma o un cariotipo, pues nosotros nos vamos a dar cuenta que realmente tiene o no esta mutación. Pero lo indicado es hacer un aspirado de médula ósea en donde se ve una detención en la maduración del promielocito o mielocito, o sea, no llegan a diferenciarse por completo, no llegan al neutrófilo segmentado, ¿sale? Y pues de ahí también podemos tomar el estudio genético. En cuanto al tratamiento, este tratamiento es el que ustedes me comentaron, que es la unidad formadora, el estimulante de colonias de granulocitos. Ujú. Este estimulante de colonias de granulocitos es el Filgras. Este nos ayuda justo a aumentar, pues, el nivel de neutrófilos, pero este está indicado en las neutropenias congénitas, porque las neutropenias congénitas generan, o sea, ya una vez que descartaste otras causas de neutropenia, una vez que ya las descartaste, entonces en las congénitas sí son candidatos a que reciban Filgras. ¿Por qué? Porque las neutropenias congénitas generalmente se presentan con neutrófilos muy, muy, muy bajitos, o sea, prácticamente neutropenia absoluta, pero pues se va individualizando, obviamente, en base a las características de cada paciente, en base a las manifestaciones clínicas que tenga el paciente, porque a lo mejor, digo, no sería lo más común, pero a lo mejor puede tener 100 neutrófilos y no tener procesos infecciosos, como las neutropenias cíclicas. La verdad es que la neutropenia cíclica cursa bastante benigna, ¿eh? Pero bueno, la vamos a ver ahorita. Hay algunos efectos secundarios, como la osteopenia y la osteoporosis a mediano y largo plazo, pero por eso justo lo vamos a dar específicamente cuando esté indicado. Y en cuanto a las complicaciones, a esto me refería yo. Las neutropenias congénitas tienen una asociación o tienen un riesgo mayor de malignidad en un futuro.
tiene un riesgo de evolucionar hacia una leucemia aguda. Generalmente, si es que evoluciona a una leucemia aguda, tiene entonces o sea, si es que la desarrolla, va a ser mieloide. Va a ser mieloide aguda. Y, ¿qué más? Entonces, bueno, y para esto, pues incluso hay algunos pacientes que pueden hacerse como candidatos justamente a un trasplante de médula ósea. Esto en pacientes que tienen, bueno, que tienen neutropenias muy absolutas o muy profundas que no responden a pues al Fieldgras, y también en los que presenten una alteración preleucémica. Quiere decir que todavía no llega a leucemia, pero estamos viendo ya la tendencia o sea, a lo mejor ya no tenemos nada más una neutropenia, sino una pancitopenia. Y aquí pues también es una indicación para el trasplante de médula ósea. En cuanto a la neutropenia cíclica, como su nombre lo dice, la neutropenia cíclica pues va a tener un ciclo, ¿no? Imaginen, bueno, este es el neutrófilo, pero imaginen que este es el ciclo de este neutrófilo. Aquí estamos si dibujamos como este círculo, como el ciclo, aquí vamos a tener como la parte más alta de los neutrófilos y aquí la más bajita de los neutrófilos, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a ver en la neutropenia cíclica? Que estos neutrófilos pueden estar aquí normales y luego ir bajando poco a poquito, hasta que lleguen a lo más bajito. Y después de esto, aquí generalmente les da un piquito de fiebre y les da una ulcerita oral. Y posteriormente lo que se espera es que vaya incrementando poco a poquito hasta que llegue a su normalidad. Entonces, si yo les comenté que es sigla, ¿cómo es que ustedes podrían dar el diagnóstico de una neutropenia cíclica? ¿Tomar una BH aislada? ¿Cómo se les ocurre que podrían hacer el diagnóstico si los neutrófilos ciclan? Ana. Yo pensaría como en llevar como, ¿cómo se dice? Como un registro, ¿no? O sea, sí hacer las VHs, y ya sabemos que más o menos van ciclando entre 21 27 días, pues más o menos ir haciendo VHs durante ese tiempo para hacer como un registro y ver un patrón, o sea, ver si hay un patrón de que vayan bajando. Muy bien, exacto. ¿Erasto? O bueno, tal vez podríamos hacer como un frotis y observar la morfología de los neutrófilos. También. También lo podemos hacer. No, ya está. Maciel. No, justamente era lo mismo de que Karen, que sea pedir una biometría pues seriada. Me parece que se piden tres biometrías por semana durante 6 a 8 semanas. Y Exacto. ajá, creo que sí, bueno, era solo complementar lo de Karen. Es que justo esas biometrías hemáticas, si nosotros tomamos una biometría hemática aislada, esa biometría hemática aislada, a lo mejor nosotros no vamos a saber, porque a lo mejor si tomamos una aislada aquí, los neutrófilos van a estar normales y vamos a decir que no tiene nada el paciente, que está sano. Pero a lo mejor tomamos una biometría hemática acá y vamos a decir que tiene una neutropenia muy severa. O a lo mejor la tomamos por acá y decimos que la tiene moderada. Entonces lo que podemos hacer o lo que tenemos que hacer es tomarle biometrías hemáticas seriadas. Generalmente las tomamos semanales durante 4 a 5 semanas y entonces en las biometrías hemáticas pues seriadas vamos viendo justo el comportamiento de estos neutrófilos. ¿Sale? Ahí podemos ir viendo si estos neutrófilos, generalmente vemos esto, o sea, vemos cómo acá están normales y luego van bajando,
y después subiendo. Eso es lo que vamos a ver en la neutropenia cíclica. Esta es una neutropenia que, pese a que también hay una asociación con el gen de la elastasa, el ELAN, a pesar de que hay una asociación con, la verdad es que se presenta, se comporta de manera muy decente, muy benigna. Casi nunca necesitamos en los pacientes con neutropenia cíclica, es muy raro que lleguemos a necesitar filgras. Digo, sí lo podemos utilizar, pero en general casi no lo utilizamos. Entonces, dentro de los signos y síntomas asociados van a tener fiebre. Generalmente les digo que ese fiebre va a coincidir con el descenso o el punto más bajito de los neutrófilos, el malestar general, úlceras en boquita y malestar abdominal ocasional. Esas úlceras en boquita van a tener una característica especial, o sea, va a ser una ulcerita que tenga un halo eritematoso. En la epidemiología se presenta en 1 de cada millón de recién nacidos vivos, es un poquito más frecuente en niños que en niñas, pero posteriormente en la adultez, pues prácticamente la prevalencia es igual en hombres y mujeres. Y pues esta va a ser de las causas más comunes de neutropenia en los pacientes pediátricos. Ok, esto es hablando de la elastasa. Entonces, ustedes me comentaban ahí que la periodicidad era de alrededor de 3 semanas. Casi siempre se cumple estos 21 días, pero sí podemos tener pues como variaciones de este ciclo, en donde puede durar desde 14 días hasta 35 días, ¿sale? Y pues las manifestaciones son las que les comenté, ¿no? La fiebre, el malestar general, las úlceras orales, el dolor en garganta leve, si ustedes se fijan, cada 3 semanas, que justo se asocia a este comportamiento cíclico. Doc, una duda. ¿Qué Sí, tan Ani. subdiagnosticada puede estar esta enfermedad? Porque, o sea, me pregunto si no es siempre, pues, ¿qué tan subdiagnosticada puede pasar? ¿Tan desapercibida? Sí, sí puede pasar desapercibida, porque muchas veces los pacientes dicen como, pues es que a mí siempre me salen ulceritas, pero pues es algo normal. Repito, casi siempre cuando nosotros tenemos una manifestación que toda la vida la hemos tenido, pues no es como que un motivo de preocupación, porque dicen como, no, pues es que yo lo tengo desde siempre, ¿no? Y muchas veces, pues sí, tendrían que tomarse alguna biometría hemática para documentar o para ver que tiene esta neutropenia. La gran mayoría de los pacientes que nos mandan para abordaje de neutropenia, pues es justo por laboratorios que se realizan de manera pues de rutina, realmente no porque tenga como una manifestación. Sí hay pacientes que se les empieza a estudiar para inmunodeficiencias y obviamente tienen que descartar la neutropenia congénita cuando tiene estos procesos infecciosos graves, recurrentes, pero esto se da abismalmente más en la neutropenia congénita. En este caso, la neutropenia cíclica, la verdad es que prácticamente no hay gran sintomatología. Los pacientes, si no les toman esa BH para darles como, pues para abordarlos por otra cosa, no se darían cuenta los pacientes. Digo, pues sí, ni el paciente ni el familiar. Sí es probable, o sea, sí es probable que haya mucho subdiagnóstico. Y en cuanto al diagnóstico, les había comentado que las manifestaciones generalmente son la úlcera y el piquito febril, ¿no? Podemos tener linfadenopatías asociadas, ¿no? A esta neutropenia cíclica, en donde justo se asocian con estos intervalos o este ciclo,
pasa el siglo, digo, pasa, sí, pues el siglo, o sea, pasan las fechas en donde estamos en lo más bajito y entonces esos neutrófilos empiezan a subir y empieza a desaparecer la manifestación clínica. Les había comentado que lo ideal sería que todos los pacientes tuvieran una determinación de, pues, una alteración en el gen de la elastasa y la neutropenia cíclica generalmente se manifiesta como 2 o 3 días de neutropenia, o sea, con neutrófilos menos de 200. La verdad es que aunque tengan menos de 200 neutrófilos, se comportan bastante decente. Y en el flujo de sangre periférica, pues nada, podemos pues nada más identificar justamente la variación en la cantidad de neutrófilos a lo largo del ciclo. Esto, en una biometría hemática, ¿cómo podrían ustedes diferenciarlo de una congénita? Se los dije al inicio de la clase, pero de una congénita severa, que fue la primera que vimos. Ana, Por la cantidad de neutrofilia. de neutrófilos. Digo, ajá, de neutrófilos. Que diga de neutrófilos, ¿me entendió? Neutrofilia, sí. Ok, por la cantidad de neutrófilos, sí, generalmente la neutropenia cíclica da neutropenias menos severas que las que dan los cuadros de neutropenias congénitas. A los pacientes con neutropenia congénita, acuérdense que lo tenemos que estar vigilando pues prácticamente toda la vida, aunque no le estemos haciendo nada, o a lo mejor pues sí le vamos a estar dando filgras si el paciente lo necesita, pero pero sí lo tenemos que vigilar el resto de la vida para ver justo que no llegue a malignizar, o sea, a convertirse en una leucemia mieloide aguda. En cuanto al diagnóstico diferencial, ¿alguien me puede decir o explicar este cuadrito? O sea, bueno, uy, no, ya es tarde, pero bueno, diagnósticos diferenciales en el abordaje de la neutropenia, pues justo es la neutropenia congénita grave, grave o severa, pues, que es la primera que vimos aquí. El diagnóstico pues nos lo va a dar las manifestaciones clínicas, acuérdense que son distintas. En ambas puede haber ese piquito de fiebre, en ambas puede haber las ulceritas orales, pero es menos frecuente que en la neutropenia cíclica exista pues como la manifestación de los abscesos, de las infecciones graves que ameritan hospitalizaciones, etcétera. La verdad es que cursan prácticamente asintomáticos las neutropenias cíclicas. Y en este caso, vean, o sea, son más graves, la neutropenia aquí es más grave y sostenida es la palabra. Aquí, o sea, le tome las BH que le tome, jamás va a recuperar la cifra de neutrófilos, a diferencia, obviamente, de la neutropenia cíclica. Y pues otra de las alternativas o posibilidades de diagnóstico diferencial, pues los síndromes de fiebre periódica, las leucemias, la neutropenia constitucional, y en cuanto al tratamiento, repito, la gran mayoría no amerita ningún tratamiento. Solamente necesitamos pues vigilarlas casi siempre. Con la vigilancia es más que suficiente. El Filgras lo puedes administrar de 2 a 3 microgramos kilo día. Se lo administras, se lo das a la paciente y la paciente se lo administra. Este es subcutáneo, entonces no hay como tanta pues como repercusión o tanta dificultad para la administración. Pero esto acuérdense que siempre individualizamos, como siempre, a los pacientes en cuanto a la terapia de los pacientes, ¿sale?
Ok. Neutropenia autoinmune, que veo que ya son prácticamente las 10, pero bueno, de la neutropenia autoinmune, pues vamos a tener como una destrucción, como su nombre lo dice, por autoanticuerpos que van a estar dirigidos contra los neutrófilos. En cuanto a la fisiopatología, les había comentado que los neutros pueden opsonizar o fagocitar, ¿sale? O mediante la presencia de los anticuerpos IgG. Aquí, no vamos a tener una... Ay, ahí está. En este caso no va a haber una relación directa con la cantidad de anticuerpos y la neutropenia, no va a haber asociación directa. Normalmente estos neutrófilos van a ser neutralizados, por así decirlo, por pues por ciertos anticuerpos que van a atacar a los mismos neutrófilos. Esto va a depender de cada paciente, al igual que las manifestaciones idiosincráticas, en donde nosotros vamos a tener unas alteraciones. Antes de que acabe la clase, nada más les quería aquí comentar. Bueno, las infecciones, como ya les comentábamos, va a ser las mismas manifestaciones clínicas y tenemos riesgo de desarrollo de infecciones fúngicas. Quiero que sepan que así como tenemos las autoinmunes, por ejemplo, vamos a tener a tener una neutropenia inducida por fármacos. Esto sí me interesaba comentárselos porque muchas veces nosotros pensamos que con el fármaco no le estamos haciendo ningún daño al paciente y muchas veces estamos sobrecargando al paciente de medicamentos. Le da una gripita cualquiera y ya le están inyectando el clásico de clásicos que a todos nuestros pacientes los mandan porque previamente les dio fiebre y el clásico es que les inyectan dexametasona con ceftriaxona para que jale, para que amarre. Entonces, el uso indiscriminado de tanto antibióticos como ciertos AINES, como ciertos fármacos que no necesariamente en condiciones habituales nos daría una neutropenia. Hay pacientes que tienen una predisposición genética para el desarrollo de neutropenia. Es que ya me acaba el tiempo y no les quiero quitar más, pero estos son los principales fármacos implicados. Y estas neutropenias pueden ser tan severas que lleguen a cero neutrófilos. Tuvimos un adolescente hospitalizado que llegó con una neutropenia muy severa. Estaba con pues una neutropenia profunda o absoluta porque no tenía nada de neutrófilos. Se le estudió todo, absolutamente todo. Y llegó con un absceso perianal. Se le interrogó absolutamente todo y él negó absolutamente todo. Pero después de reinterrogar en varias ocasiones a la paciente y a sus familiares, entonces la mamá dijo, bueno, lo único que le di, o sea, porque incluso, imaginen, si tiene el absceso perianal, ¿ustedes qué pensarían? Carla. Bueno, por lo que nos ha comentado y que nos dijo que llegó con neutropenia, podría ser una congénita, ¿no? Porque nos dijo que tenía abscesos recurrentes. Bueno, era una manifestación de una neutropenia congénita. Ok, pero en este caso no son recurrentes. Él no había tenido nada previamente y aquí empezó, o sea, debutó en la adolescencia con este absceso perianal y unos neutrófilos de 0. Nosotros en pediatría, la verdad es que tenemos que hacer los interrogatorios muy dirigidos. Bueno, en ese caso ya era un adolescente, entonces
pues se le interroga sobre el inicio de vida sexual activa, pero también nosotros en pediatría tenemos la obligación de preguntar sobre pues abusos, ¿no? Se le descartó absolutamente todo, dijo que no había iniciado vida sexual, dijo que, pues nada, o sea, que no a todo, y el único antecedente, que se asoció después es que la mamá al reinterrogar y reinterrogar como por quinta ocasión, la mamá dijo, bueno, lo único que le di fueron unas indometacina, pero rectal, o sea, rectal en un paciente de 16 años. Y entonces este paciente muy probablemente tenía como esta como predisposición para el desarrollo de la agranulocitosis, se llama, esa sí es una agranulocitosis secundaria a estos fármacos. El paciente descartamos la presencia de VIH para también pues buscar otras inmunodeficiencias, porque tampoco es habitual o normal que un absceso salga de la nada, ¿no? Entonces se le estudió absolutamente todo, todo salió negativo y lo único que se asoció aparentemente pues justo es el uso de esa indometacina intrarrectal que estuvo usando la mamá de manera indiscriminada como por 3 días porque ahí le había dado fiebre. Para empezar, pues la presentación intrarrectal es prácticamente para niños chiquititos, ¿no? O sea, no para alguien pues grande, porque aparte él estaba de un tamaño gigante. Para no hacerles el cuento más largo, este paciente se le estudió absolutamente todo, se descartó absolutamente todo y lo único que coincidió fue esa indometacina y se quedó con el diagnóstico de una granulocitosis secundaria a esta indometacina. Pero imaginen lo fuerte que puede llegar a ser esto, que el paciente nunca recuperó. O sea, nunca recuperó, llegó con ese, pues, absceso, pero de ahí empezó a tener más procesos infecciosos, muchos procesos infecciosos graves, que pues prácticamente estuvimos intentando recuperarlo por todas las maneras posibles y no logramos que recuperara. Pues bueno, si no, hasta aquí me quedo. Estas son las ulceritas que les comentaba. Son ulceritas blanquecinas con un halo eritematoso alrededor. Si ustedes se fijan. Y pues ya, lo completamos la próxima clase. Va a haber también la próxima clase, pero esto nos va a servir de introducción. Acuérdense que siempre entonces, en conclusión, tenemos que darle seguimiento a los pacientes con neutropenia congénita. La neutropenia congénita severa o grave, que es la primera que vimos, esa sí cursa con neutropenias, como su nombre lo dice, muy severas, muy severas. Que pueden pues dar toda la manifestación clínica y que obviamente pueden ameritar el Filgras, pero es una arma de doble filo, entonces tenemos que estar también vigilando que no tenga el... Ay, es que ya es tarde, perdónenme. Que no vaya a malignizar. Eso lo tenemos que tener siempre en mente, que tiene un riesgo mayor de desarrollar en algún momento, evolucionar de manera clonal y desarrollar una leucemia mieloide aguda, ¿sale? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, Bueno, doctor. doctora, si es que hasta aquí ya no hay otra duda, vamos a terminar de ver sobre todo las de los fármacos, el día lunes y también vamos a empezar con los síndromes de falla medular, con las anemias aplásicas, ¿sale? Empezamos con anemia aplásica, terminamos y pues vamos a ver anemia aplásica. Si no hay más dudas por el momento, ya no les quito más tiempo. Dafne. Doctora, una pregunta. ¿Cree que nos pueda mandar las calificaciones de segundo parcial? Sí, claro, claro. Ahorita se las envío. Gracias, doctora. Sí, a ustedes. Muchas gracias. Adiós, Si no hay